Bien, buenos días, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en Deuteronomio 34. Dice así la palabra de Dios. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negueb y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Es palabra de Dios. A lo largo de la historia de la humanidad, podemos decir que hay personas cuyas palabras, cuyas obras son capaces de dejar una huella, de marcar la historia. Ese fue el caso de Moisés. De hecho, si volvemos a considerar lo que hemos leído, hay que recordar quién escribió el libro que acabamos de leer, Deuteronomio. Sabemos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se refieren a la ley o a los libros de Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia. Imaginen, hermanos, el privilegio, el honor que tuvo Moisés de dejarnos los primeros 5 libros. Pero en este capítulo vemos que su vida también llega a un final. Y es un final que en cierta manera podemos decir tiene alguna ambivalencia. Por un lado, la disciplina de parte del Señor y que Moisés no haya podido pasar a la tierra, pero por el otro, como vamos a ver, el hecho de que Moisés pudiera verla nos dice algo de la esperanza que él tenía y de la misericordia de Dios. En Deuteronomio hemos visto el último discurso de Moisés antes de que el pueblo pasara a la tierra prometida. Y en este capítulo encontramos la muerte y la sepultura de este siervo. En primer lugar, hermanos, quiero que pensemos en Moisés y la tierra. El libro termina con esa nota de disciplina divina mezclada con esperanza. El Señor le dice al final del versículo 4, mas no pasarás allá. Imaginen toda la travesía que tuvo que pasar este siervo, aguantar a ese pueblo rebelde por tanto tiempo y al final, por un pecado que Moisés había cometido en las aguas de la rencilla, el Señor le dice: Moisés, no vas a pasar a la tierra. Moisés, lo sabemos en el libro de Deuteronomio, o en el de Éxodo, intenta decirle al Señor que Él quiere pasar. Intenta rogar para poder pasar allí, pero el Señor le dice: no vuelvas a mencionar esto, no te voy a dejar pasar a la tierra. Moisés había desobedecido en esa ocasión. Dios le prohíbe pasar a la tierra y eso debería recordarnos que
nadie está exento de la disciplina del Señor. Ni aún el siervo que según el Antiguo Testamento era el hombre más manso en toda la tierra. Pero a Moisés se le permite ver la tierra, y esto, como les digo, no es cualquier cosa. El ver una tierra era un acto de connotaciones legales. ¿Qué quiero decir con esto? Era algo que se hacía para reclamar una tierra. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, que en una de las parábolas del Señor Jesucristo, cuando se habla de esos invitados a la cena, hay una persona que dice que ha comprado una tierra y quiere ir a verla. El ir a verla, hermanos, iba a ser el acto con el que el propietario iba a decir: esta tierra me pertenece, esta tierra es mía. Y por eso es tan importante que Moisés pudiera estar en un monte lo suficientemente alto, más de 2000 pies de altura, para que pudiera observar desde el Pisga los límites de la tierra prometida. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Moisés? Moisés, no vas a pasar a esta tierra, es parte de la disciplina, pero al verla te estoy diciendo que he cumplido mi promesa. Que lo que yo le dije a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo a tu descendencia la daré, esta es Moisés, esta es la tierra, este es el cumplimiento de la promesa. Así que aunque había disciplina, también encontramos esa esperanza y vemos la fidelidad de Dios. Dios le recuerda que esto era parte de lo que había prometido a los padres, a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y después de eso encontramos que Moisés es enterrado directamente, nos dice en el versículo 6, y lo enterró en el valle. ¿Quién es el antecedente de esa frase? ¿Quién es el que entierra? Es el Señor. Dios mismo entierra a su siervo. Esa sería una sepultura única en toda la Escritura. Y creo, hermanos, que una razón importante para que el pueblo no conociera el lugar de la sepultura es que este pueblo era dado a la idolatría. ¿Qué hubiera pasado si hubieran sabido dónde está la tumba? Hubiera habido probablemente toda clase de ritos o alguna devoción que se convertiría en idolatría. Dios no le permite al pueblo saber cuál era la ubicación de la sepultura de Moisés. Pero en el versículo 9 encontramos que iba a haber un sucesor, y esta es la segunda cosa que quiero que veamos. Nos dice el versículo 9: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Por qué es tan importante mencionar el sucesor al final de este libro? Porque ¿quién iba a guiar a este pueblo tan grande? ¿Quién iba a ser el que lo hiciera entrar en la tierra prometida? Moisés se quedó al límite de la tierra, pero la historia no está completa todavía. Es Josué el que va a hacer pasar al pueblo. Y eso que tenemos allí en el versículo 9, hermanos, conecta lo que hemos visto en el Pentateuco con el libro de Josué. En otras palabras, la historia sigue avanzando. Y lo próximo que vamos a ver pues va a ser el libro de Josué, cómo continúa el pueblo, cómo entra a la tierra, cómo la conquista, cómo la toma, cómo la divide, etc. La muerte de Moisés causó tristeza, se nos dice que hubo un duelo de 30 días. Pero esto nos recuerda, hermanos, al haber un sucesor, que en un sentido absoluto no hay nadie indispensable para Dios. En un sentido relativo podemos decir, necesitamos a los hombres que Dios levanta, necesitamos obreros. Pero si pensamos en un sentido absoluto, tenemos que decir, Dios no tiene necesidad. Somos nosotros los que tenemos necesidad. No hay nadie indispensable. Aun si Moisés fue utilizado de la manera en que fue usado, sacando al pueblo, atravesando las aguas, viendo los juicios sobre Egipto, viendo los milagros en el desierto, Dios después se levanta a otro hombre y la historia sigue. Y Él sigue manteniendo a su pueblo. Y así ha sido, hermanos,
por 2000 años en la historia de la iglesia. Josué fue lleno de sabiduría, capacitado como lo fue Moisés para cumplir con su tarea, el espíritu de sabiduría. Y a mí me gustaría que esa referencia estuviera en mayúscula en nuestras Biblias, porque según vemos desde el Antiguo Testamento, es el Espíritu Santo el que capacita para las tareas. ¿Qué nos recuerda esto, hermanos? Un segundo principio, que es Dios el que equipa a sus siervos. No hay nadie indispensable para su obra en un sentido absoluto. Nosotros necesitamos siervos, ¿y qué hacemos? Pedimos a Dios. Dios es el que levanta hombres y Dios es el que los equipa para que sean útiles. Por último, nos dice el versículo 10 al 12, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Por qué están aquí estas palabras? ¿Qué necesidad hay de que se nos diga al final del libro que no hubo nadie como Moisés, que nunca más se levantó profeta en Israel como él? No creo que sea solo una apologética. Si es que hubo un editor de este libro inspirado poniendo esta nota, no creo que solo esté diciendo, escuchen a Moisés. Creo que hay algo más aquí. Y lo que creo que hay, hermanos, y ahorita voy a demostrarlo, es una expectativa de que Dios levantara un día a alguien que fuera como Moisés. ¿Cómo podemos saber esto? Vean por favor en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio 18:15, que nos dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Cuál es la expectativa del pueblo entonces al final del libro de Deuteronomio? Muy probablemente un editor inspirado agrega una nota años después de la muerte de Moisés diciendo, no hemos vuelto a ver un profeta como él. Todavía no ha llegado aquel que Moisés nos dijo que iba a ser como él y a quien teníamos que escuchar. Pero ¿qué creen, hermanos? 1400 años después, también sobre un monte, vuelve a aparecer Moisés. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 30. Lucas 9:30. El monte de la transfiguración. Nos dice el versículo 30. Y he aquí dos varones que hablaban con él. ¿Con quién? Con Jesús. Los cuales eran Moisés y Elías. Pero ¿cómo? Moisés vuelve a aparecer en la escena. Están sobre un monte. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Moisés y Elías, Moisés representando la ley, Elías representando a los profetas. ¿Y qué es lo que dice, hermanos, la voz del Padre en el versículo 35? Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Es lo que habíamos visto en Deuteronomio 18. Moisés dijo, profeta en medio de ti, te levantará Jehová, como yo, a él oiréis. Así que si avanzamos 1400 años después de Moisés, encontramos esta escena. Y Moisés y Elías y la voz del Padre nos están diciendo que se había levantado alguien que era mayor que Moisés. Así que podemos decir en Deuteronomio 34, no hubo nadie como Moisés, hasta que, podríamos agregar allí en el Nuevo Testamento, 1400 años después de él, Dios levantó a su Hijo Jesucristo. Y lo demostró, hermanos, con señales, con milagros que no habían sido hasta ese momento vistos. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Recordar
que Dios ha dado un sucesor que está por encima de todos. No solo un profeta, sino aquel que levantaba a los profetas. No solo un sacerdote, sino aquel que tiene un sumo sacerdocio que es eterno. No solo un rey, sino el Rey de gloria del que cantábamos hace un momento en el Salmo 24. Hermanos, después de Moisés, Dios levantó por encima de todos sus siervos a uno más alto, a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Escuchémoslo a Él entonces en esta mañana a través de su palabra. Amén.